Para muchos podría ser una decisión completamente impensable, pero la coyuntura internacional actual ha llevado a una pacifista Alemania a realizar una modificación a su constitución, una modificación que fue aprobada ya por el Bundestag, el Parlamento alemán. Tras este cambio, fue posible facilitar una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros para gasto militar a través de la creación de un fondo. La suma será invertida en un plazo de 5 años y busca reforzar las Fuerzas Armadas de Alemania. La razón, muy sencilla, el deterioro de la seguridad en Europa después de la invasión de Rusia a Ucrania. Escuchemos las palabras del canciller alemán Olaf Scholz haciendo referencia a este tema. El objetivo es un ejército alemán capaz y moderno, un ejército alemán capaz de cumplir su objetivo central de proteger al país y sus alianzas, porque está adecuadamente equipado. Y repito lo que dije al principio, el descuido de 16 años de los ministros de defensa, de los partidos políticos CSU y CDU y su jefa de gobierno ahora serán corregidos. Así las cosas, Alemania entonces va a destinar anualmente el 2% de su Producto Interno Bruto para el área de defensa. En 5 años se espera que este país pase a ser la potencia militar de Europa y será, según algunos analistas expertos citados por Financial Times, el guardián de Europa del Este. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Lo vamos a ver en unos minutos con nuestros analistas. Del otro lado está Rusia, que criticó, por supuesto, la creación del fondo militar y lo consideró una remilitarización. Una palabra que hace referencia al periodo nazi y que fue usada por la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova. Con este panorama estamos entonces ante una nueva línea de tensión entre Berlín y Moscú. ¿Cómo se va a redistribuir entonces las cargas en Europa? ¿Qué rol va a asumir Alemania tanto en la Unión Europea como al interior de la OTAN? ¿Estamos ante el fin del pacifismo alemán, la neutralidad de Suecia y Finlandia y Suiza? ¿Estamos ante una nueva configuración del continente europeo? Alemania se rearma. Otro reto para Putin, ese es nuestro tema de debate en France 24 y para conversar sobre este tema saludamos a Ana del Paso, analista y profesora de la Universidad Complutense de la Ciudad de Madrid, a quien le agradezco haber aceptado esta invitación con tan poca antelación para estar con nosotros. También se une a esta conversación Jesús Manuel Triana, él es analista de seguridad y defensa, ambos están en la Ciudad de Madrid, en la capital española. Pero ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación, estamos a través de las diferentes redes sociales con toda la disponibilidad para que ustedes dejen los comentarios y preguntas relacionadas con este tema. Ustedes ya lo saben, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. También pueden ver nuestra señal en streaming a través de YouTube. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas relacionadas con este tema. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Ana. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy en el programa. Y me gusta llamar a la primera pregunta de nuestro debate o de nuestro análisis como el punto de partida. Y el punto de partida es este histórico rearme. ¿Qué significa para Alemania y para Europa? Bueno, como bien dices, es histórico porque desde la Segunda Guerra Mundial han tenido que cambiar la constitución alemana para que cambien, aumenten sus efectivos, vuelvan a hacer el servicio militar y aumenten en 100.000 millones de euros, que es bastante, el 2,5% de su PIB, que va a ser paulatino, no va a ser de golpe, va a ser en 5 años su gasto militar en defensa. Es curioso que esto se lleva a cabo no solo por la invasión de Rusia a Ucrania, sino también porque se hace con Scholz y no con Merkel, que era se entendía bastante bien con Putin y le paraba bastante bien los pies, puesto que ambos vivieron en la República Democrática Alemana. Que Alemania, que es la primera potencia económica de la Unión Europea, se rearme es importante porque, aun siendo miembro de la OTAN, también es de la Unión Europea, no tanto el Reino Unido con la salida del Brexit.
Entonces esto también nos da una cierta independencia militar del halo de Estados Unidos. No quiere decir que sea malo, porque pertenecer a la Alianza Atlántica es bueno, pero también nos da a Europa, con el eje franco-alemán, un importante peso militar e independencia Sí. militar que en todos los campos. Le doy ahora la palabra a Jesús Manuel, también en la ciudad de Madrid. Primero lo saludo, le agradezco por estar con nosotros en el programa y punto de partida para la discusión, histórico rearme, lo que significa para Alemania y ya vamos a analizar lo que esto trae por añadidura, lo que significa para la Unión Europea, para el resto del continente y por supuesto para las relaciones con Moscú. Bueno, yo creo que lo más significativo de todo esto es que hemos asistido a la voladura que ha saltado por los aires las ideas fundamentales con las que se basaba la política hacia el este de Alemania. La idea era cuanta mayor interdependencia con Rusia, cuanto más comercio de recursos energéticos, habría un coste elevado para Rusia el romper las buenas relaciones con Occidente. Es decir, que era una relación que, si bien había una dependencia energética hacia Rusia, el volumen del negocio para Rusia era suficientemente significativo como para pensar que eso le frenaba. Esa idea pues, ha quedado absolutamente pues, descartada después de la invasión rusa de Ucrania, y es más, nos plantea que el tabú de la guerra convencional, un conflicto de alta intensidad con ejércitos convencionales chocando en el frente de batalla, pues es algo que no habíamos visto en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, quitando el conflicto de la antigua Yugoslavia, que tuvo sus particularidades con milicias y grupos irregulares más o menos en aquellas naciones emergentes. Entonces, toda la idea de que los ejércitos en el fondo aquí en Europa pues no eran necesarios sino que se tenían que orientar hacia misiones de paz, misiones de mantenimiento de la paz en todo el arco exterior de Europa, tanto el Mediterráneo, Oriente Medio, pues nos pone a Europa ante el espejo. Las Fuerzas Armadas de Occidente, de Europa Occidental, no están a la altura de la circunstancia. Los presupuestos han sido escasos, la operatividad en el caso de Alemania siempre había tenido enormes problemas de disponibilidad de sus aviones de combate, sus carros de combate. Entonces, por así decirlo, el conflicto de Ucrania ha puesto a Europa ante el espejo y le ha obligado a comportarse como un adulto y a hacerse cargo de su propia defensa, porque además siempre estuvimos bajo el paraguas de Estados Unidos. Siempre que hubo un problema, pues en los Balcanes en los 90 o en Libia en el 2011, y Europa quiso proyectar fuerza, contó con Estados Unidos. Entonces esto es el momento de la verdad para Europa y a enfrentarse al espejo de sus limitaciones y su debilidad militar. Ana, ¿esto podría generar un efecto de bola de nieve, digámoslo así, en otros países del continente europeo, otros países que decidan aumentar su gasto militar ante la amenaza que puede representar un avance ruso en Ucrania? Por ahora, los combates y los ataques están muy concentrados en el este de Ucrania, pero ante movimientos como los de Suecia y Finlandia, que ya vamos a mirar más adelante, y también la posición de tropas de la OTAN en los países del Báltico, puede llevar a que otros países decidan, bueno, si Alemania lo hizo, nosotros, ¿por qué no? Bueno, a ver, vamos a matizar ciertos aspectos. ¿Estamos hablando de Europa o estamos hablando de la OTAN? Porque de los 30 países de la OTAN, miembros de la OTAN, 10 de ellos 10 de ellos ya cumplen el 2% del PIB, que lo venía pidiendo no solo Donald Trump, sino Barack Obama, que incumplían el gasto, el aumento del 2% del PIB en gastos de defensa. Entonces, de los 30 países que son miembros de la OTAN, un tercio es el único que cumplía ad literam el pago del gasto del 2%. Pero otros, como por ejemplo, por increíble que suene, Grecia, a pesar de tener un déficit increíble, pues tiene un 3,82% del PIB en gastos de defensa, por encima de Estados Unidos, de
de Croacia, Reino Unido, etcétera. Entonces, si me preguntas si esto va a producir una bola de nieve, pues ya se está produciendo. ¿Por qué? Porque la industria de defensa no solo es PIB destinado al gasto de defensa. Por ejemplo, España está en el penúltimo país de gasto de defensa destinado correspondiente al PIB, pero sin embargo somos los que más en misiones internacionales participamos de la OTAN y de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, es importante decir que en IDI+I, pues sí se invierte bastante dinero en la industria de la defensa. Sí creo que puede ser un aumento de las capacidades de defensa. Y si permites un minutillo más, pues te diré que esto en la Cumbre de Madrid del 29 y 30 es uno de los temas que sí, la revisión estratégica de la defensa que se va a hacer ahora en Madrid va a incidir en el tema de que la defensa es igual a paz y seguridad. Claro. Jesús Manuel, su opinión sobre este tema, sobre este efecto de bola de nieve que puede haber en Europa. Bueno, la cuestión de la expansión presupuestaria alemana, lo que puede servir es que se establezca una cláusula que en este contexto muy particular, Alemania siempre incidió en la austeridad económica, formaba parte de ese grupo de países que imponía unos criterios de austeridad en los presupuestos, pues ahora se establezca una excepción. Pero si miramos el recorrido de los países europeos desde el año 2014, vemos que había un área muy concreta donde se produjo una enorme expansión del gasto de defensa después de la primera invasión rusa de Ucrania, porque no olvidemos que en el 2014 hubo una invasión rusa en la que se ocupó la península de Crimea, y eso produjo que las 3 repúblicas bálticas, que Polonia, que Suecia y que Finlandia, que en aquel entonces no eran parte de la OTAN, expandieron su gasto. Entonces, este tirón de Alemania se produce después de 8 años en los que ha habido una expansión del gasto de defensa de los países de Europa más oriental. Lo que sí veremos que como se plantea aquí, puede que tenga consecuencias en Bruselas en el que se haga una excepción en los criterios de autoridad y que se haga una excepción con el gasto de defensa si otros países siguen la línea y, bueno, tenemos problemas económicos con las consecuencias de la subida de los commodities, de los precios de la energía, y entonces en una situación de recesión pues se haga esa excepción a los criterios de austeridad y se considere que si Alemania pues se los ha saltado los criterios de austeridad, pues el resto también se sentirá autorizado a hacerlo. Jesús, hago la ronda a la inversa, continúo con usted para preguntarle, ¿esto entonces cómo cambia la percepción que tiene Alemania dentro del continente europeo, perdón? Siempre ha sido visto como la maquinaria económica del continente, el país que recibe a muchos migrantes por la industrialización que tiene, por el poderío económico que sostiene en la Unión Europea, y que, como lo decía Ana, ese eje franco-alemán pues es prácticamente el que está llevando las riendas de la Unión Europea en cierta forma y liderando un poco en los últimos años. Aquí comienza a tomarle un poco ventaja también a Francia, digámoslo así, ¿o cómo lo ve usted? Aquí lo que se nota es que ha habido una descompensación enorme siempre entre lo que era el poderío diplomático y económico de la Unión Europea y el poderío militar. De ahí que en la cumbre de la OTAN de septiembre de 2014 en Gales se estableciese ese objetivo, entre otras cosas porque esto tiene que ver con el deseo estadounidense de ir desenganchándose de los asuntos de Europa y de Oriente Medio. Aquel y el famoso discurso de Obama en Hawái en el año 2011 que decía que quería pivotar su política exterior hacia Asia. Y lo vimos también, y esto no solamente ha sido Ucrania, quizás haya abierto los ojos, pero lo vimos también en el tema de la retirada occidental de Afganistán, que hubo una cierta descoordinación entre Estados Unidos y Occidente, porque la decisión la tomó Estados Unidos, y aquí empezó a plantearse el concepto en Europa de autonomía estratégica. La cuestión es que para tener esa autonomía estratégica y para poder operar en los conflictos de la periferia de Europa hay que tener un poderío militar. Entonces yo creo que había un terrible tabú heredado de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se veía a sí mismo como una potencia benévola que pensaba que a través del comercio y la interdependencia pues íbamos a vivir en un mundo del fin de la historia, y ahora lo que vemos es que todos, como mencioné antes, los tabús han saltado, y a mí me da la sensación de que ahora Alemania
pues vamos a verle tomar decisiones y verle tomar un protagonismo que no le habíamos visto desde el fin de la Guerra Fría. Me parece que sí, evidentemente esto es como un despertar, una toma de conciencia de Alemania de que tiene que tomar decisiones duras y que las ideas con las que se había concebido el Sí. orden europeo pues se ha acabado. Ana, su opinión sobre este tema, un despertar de Alemania, una Alemania un poco más activa a la hora de tomar decisiones y no siendo como este país un poco bisagra que siempre trataba la diplomacia y el diálogo como su arma más fuerte para moverse en la escena internacional junto con su poderío económico. Ahora incursiona en el área militar. Bueno, me hace gracia que cita a Francis Fukuyama, el fin de la historia, pero bueno, a ver, vamos a ver, la decisión de cambiar la Constitución y el rearme y tal, pues se tomó justo 3 días después de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto hizo poner las alarmas en encendido a Alemania y fue un efecto dominó que despertó a toda Europa. Otra cosa es que nosotros, la opinión pública, nos hayamos enterado. Entonces ellos, sus servicios de inteligencia y tal, o sea, de cara hacia la opinión pública, para no alarmar, para que no hubiera un desasosiego y para que no hubiera una caída en las bolsas internacionales, etcétera, un efecto dominó, pues lo que era unas maniobras, unos ejercicios con Bielorrusia y tal hacia las fronteras, pues la inteligencia, como se ha visto luego, pues bajo mesa, pues decía que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, el hecho de que Alemania tomase la decisión de aumentar su presupuesto en defensa, etcétera, etcétera, 3 días después de la invasión a Ucrania, es lo que, y que rápidamente ya haya decidido cómo y en qué gastos y qué partidas presupuestarias van a ir a qué proyectos, que el primero va a ser en la Luftwaffe, después de la Armada, después de los sistemas de mando y control y luego incluso satélites militares, pues es un proyecto de defensa bastante pensado. O sea, no es que sea mentalidad alemana, es que es como tienen que ser los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Alemania le ha visto los dientes al lobo y entonces las orejas al lobo. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Pues que como decía inicialmente, es decir, yo no tengo tan claro que esto se quede aquí, porque ya hemos visto que de Rusia, de Putin, quiero matizar, de Putin, no podemos creernos nada. Y Sí. tampoco, incluso después de Putin, ¿qué puede pasar? Entonces, su sucesor es incluso peor que él, con lo cual es una amenaza potencial. Entonces, ¿qué Sí, Ana. sucede? Que luego ya estamos hablando de Transnistria, ya estamos hablando de Moldavia e incluso de países balcánicos afines a Rusia. Con lo cual, sí, pues Alemania no se fía. Y es que después de Polonia, la frontera está Alemania, claro, y Claro, no es para fijarse. claro. Enseña músculo. Sí, enseña músculo ante la amenaza de Putin en este caso. Aquí estamos viendo el cierre, podemos decirlo así, no sé qué piensa Jesús, de ese capítulo de el pacifismo alemán. También hace unas semanas veíamos cómo la neutralidad suiza prácticamente comenzaba a tomar un bando al Suiza determinar que aplicaría algunas de las sanciones que impuso también la Unión Europea a Rusia. Ahí claramente toma un bando en la situación. Y veíamos la postura de Suecia y de Finlandia de dejar su neutralidad para ingresar en la OTAN ante la amenaza que ellos ven desde sus vecinos del Oriente, hablando en este caso de Rusia. Estamos entonces ante un cambio histórico en el continente europeo, el fin del pacifismo alemán, el fin de la neutralidad de estos tres países, una postura suiza un poco más, digamos, mojándose, tomando un poco de posición a nivel político.
Desde luego que el caso del fin de la neutralidad histórica de Suecia y Finlandia, pues yo creo que es que cada vez que en los estudios internacionales se hablaba de la neutralidad, pues aparecían yo creo que Suecia y Suiza como los dos casos más significativos. Evidentemente la distancia geográfica de Suiza les pone en una situación diferente y como mencioné antes, es que desde el 2014 habían pasado ya bastantes cosas en el Báltico. Suecia recuperaba el servicio militar, Finlandia hacía una expansión del gasto militar para comprar aviones de casas de quinta generación F-35 relativamente hace poco y además esto nos pone en una paradoja y es que si una de las razones fundamentales de Rusia para invadir Ucrania era neutralizar el país, tratar de crear un colchón que lo alejara las fronteras de la OTAN, pues uno de los resultados inesperados de esta guerra es que se multiplica por dos las fronteras que Rusia comparte con la OTAN, con la entrada de Finlandia. Entonces, esto se empieza, el orden ha cambiado por completo, la convivencia con Rusia va a ser totalmente diferente, encima van a ser una frontera caliente que abarca desde el Ártico y que llega hasta el Mar Negro y bueno, yo esto en su momento me parecía que tenía avisos de ser una nueva Guerra Fría, tanto por el desafío geopolítico y por el desafío ideológico de un modelo alternativo que entroncaba aquí en Europa con los nacionalpopulismos de derechas con los que Putin parece que se lleva tan bien. Entonces veremos posiblemente veremos no un telón de acero, pero sí una línea de separación de bloques que se prolonga ahora desde el Ártico hasta el Mar Negro. Y bueno, sí, vamos a ver que si los rusos, ese objetivo de dominar lo que es la costa de Ucrania y llegar a Moldavia, a la República Separatista de Transnistria, expande este conflicto a otras regiones. O sea que sí, evidentemente estamos esto es un nuevo capítulo totalmente diferente, han saltado por los aires todas las ideas sobre las que se construyó la seguridad europea y efectivamente, sí señor, estamos en un cambio histórico. Ana, muy puntual, le quiero preguntar por la relación que pueda tener en este momento y que pueda llegar a tener o a desarrollarse en las próximas semanas entre Moscú y Berlín. Desde la reunificación, Alemania y Rusia han tenido muy buenas relaciones. Usted mencionaba el caso de Angela Merkel cuando era canciller de Alemania. Era prácticamente la única que podía hablarle al oído a Vladimir Putin y frenarlo un poco y sentarlo en cintura un poco para tratar los temas internacionales. Era la interlocutora ideal para Occidente para tratar con Putin. No habiendo un interlocutor similar y ante esta escalada de tensión entre los dos países, ¿qué puede pasar entre Berlín y Moscú? Bueno, antes se os ha olvidado hablar de Finlandia. Perdón, antes de esta pregunta, un paréntesis. Finlandia, acordaros que en la Segunda Guerra Mundial Rusia quitó un tercio del territorio de Finlandia. Entonces, ahora ha perdido su neutralidad. Los únicos que quedan ahora neutrales son Austria y Rumanía. Austria e Irlanda, ya veremos qué pasa. Y volviendo a tu pregunta, a tu interesante pregunta, Merkel ya, después de tanto silencio, todos estos meses de silencio, de 100 días de guerra, después de 100 días de guerra, habló el otro día y dijo que no estaba bien lo que había hecho Putin, debería de replegarse y devolver los terrenos, replantearse lo que la agresión y que estaba absolutamente de acuerdo con toda la respuesta que había dado la OTAN, la Unión Europea y a Scholz. Entonces, Merkel, supongo yo que evidentemente ella ha querido tomar un papel. Cuando dejó la política absolutamente, lo dejó claro, pero no creo que ni va a interferir, pero el hecho de que haya hablado después de 100 días de guerra en Ucrania es un toque de atención a Putin de que la línea roja la ha pasado. Por consiguiente, si Rusia pretende seguir en un enfrentamiento, ya va a ser, y una invasión más allá de Ucrania, no creo yo descarto y toco madera que se atreva. Creo que porque ya sería un face to face contra la OTAN y desde luego ni tiene recursos económicos
ni tiene recursos militares, ni estratégicos, ni efectivos militares suficientes. Y lo hemos visto con los fallos estratégicos, tácticos y de sus fuerzas militares. Sí. Y entre eso es lo que están tratando ahora, que van a poner en negro sobre blanco en la nueva revisión estratégica de defensa, porque ahora Rusia ha cambiado, ahora su papel es agresivo. Claro. Jesús, en la ciudad de Madrid, la relación Moscú-Berlín, ¿qué puede pasar entre estos dos países? ¿Y cómo podría reaccionar un país tan impredecible, o por lo menos un presidente tan impredecible como Vladimir Putin, que un día dice, no vamos a invadir Ucrania, 2 semanas después estaban las tropas en el este de Ucrania? Bueno, la relación se había basado en esa interdependencia de la que yo había mencionado y que estaba cimentada, entre otras cosas, con que había altos cargos, antiguos altos cargos, pues sí, empezando por un ex canciller, Gerhard Schröder, que estaban a sueldo de Moscú. Entonces esas relaciones estaban cimentadas con toda la existencia de ex políticos alemanes haciendo prácticamente la labor de lobby, en el sentido, y se había construido, y Angela Merkel, la gran canciller, constructora de una estabilidad alemana, resulta que es la arquitecta de este modelo de interdependencia, que fue la que apostó después de la invasión rusa de Crimea en el 2014 por consolidar la interdependencia energética a través del gasoducto Nord Stream 2 que atraviesa el Báltico. Entonces, esa relación no solamente era la de iguales, sino que había una acción de influencia rusa operando en Alemania y que ahora se ve cuestionada. Hubo dimisiones entre algunos de esos expolíticos trabajando para empresas rusas, y entonces me parece que la capacidad de influencia y de generar esas conexiones con Alemania, pues ahora mismo está absolutamente cuestionada, y me parece que las relaciones van a ser bastante tensas. Sí. En cuanto a impredecibilidad, pues bueno, evidentemente las declaraciones rusas negaban que fuesen a invadir, pero los expertos que estaban siguiendo la doctrina y el pensamiento ruso y las ideas planteadas por Rusia anunciaron que esta guerra se estaba cocinando desde hacía un año, y al menos a ese pequeño reducido grupo de expertos sobre pensamiento estratégico ruso no les pilló por sorpresa en absoluto. A decir, las declaraciones rusas fueron algo totalmente ajeno a sus verdaderas intenciones. Jesús, hablemos de la OTAN. Esta alianza internacional, la Alianza del Atlántico Norte, esta alianza militar, ¿qué papel entonces pasará a tener Alemania a raíz de esta inversión millonaria que va a hacer en su defensa? ¿Pasará a tener un papel mucho más predominante, mucho más de liderazgo? ¿Será, como dice el Financial Times, el guardián de Europa del Este? ¿Cómo cree que va a cambiar el posicionamiento de Alemania dentro de la alianza? Bueno, hay una cosa que me parece muy significativa. Suecia y Finlandia ya eran miembros de la Unión Europea, que supuestamente tiene también responsabilidades en seguridad, pero cuando tuvimos la invasión rusa de Ucrania no se reforzó los mecanismos europeos de defensa. A donde acudieron Finlandia y Suecia es a una alianza en la que el principal socio es Estados Unidos. Esto nos da una cierta idea de que los países que están en primera línea frente al oso ruso, de quien realmente se fían es de Estados Unidos como garante de su soberanía. Y de hecho es una de las grandes cuestiones para los rusos, la expansión de la OTAN, o sea, una organización liderada por Estados Unidos, hasta sus territorios más, las antiguas repúblicas soviéticas, su área de influencia, Lituania, Letonia, Estonia. Entonces, mientras podemos pensar que efectivamente este aumento, esta expansión del gasto de Alemania nos lleva a una Alemania más asertiva, que se tome más en serio las cuestiones de defensa, esto no deja de operar dentro de una organización que está liderada por Estados Unidos. Y ojo, que mucho de esa de ese gasto militar alemán se va a orientar hacia comprar tecnología estadounidense. A la hora de la verdad, Alemania pues ya estaba planteándose que ellos quieren seguir con la doctrina de poder operar armas nucleares de forma compartida, y para poder lanzar esas armas nucleares necesitan aviones construidos en Estados Unidos. Y eso significaría, sí, por ejemplo, la compra de aviones de quinta generación F-35. Los aviones de patrulla marítima se han olvidado por completo del programa europeo. Entonces, aunque podamos pensar que esta expansión de Alemania y este mayor protagonismo de Alemania le va a dar una posibilidad a Europa de ser un actor más relevante de forma autónoma, no deja de ser dentro del contexto de una alianza, sí, liderada por Estados Unidos, y con un protagonismo de las conexiones de compras de tecnología militar que siguen manteniendo el eje euroatlántico.
Ana, entonces con este panorama, ¿cómo vemos entonces el tema de defensa dentro de la Unión Europea? Como lo explicaba Jesús, Suecia y Finlandia lo primero que hicieron fue acudir a la OTAN, no acudir a la Unión Europea, ese bloque al que ya pertenecen. ¿Vuelve a quedar otra vez sobre la mesa esa necesidad de Europa de tener mejores mecanismos de defensa más allá de esta alianza que es liderada por Estados Unidos? Perdóname que haga una matización a Jesús. Adelante. Es cierto que va a comprar un F-35 a Estados Unidos. Hombre, es el mejor avión que hay en el mercado y yo no trabajo para la empresa y no voy a decir el nombre de la empresa, pero a ver, la Luftwaffe es que tiene aviones, vamos, todo su tierra, la Armada va a comprar helicópteros, submarinos, tiene que modernizar todo su armamento, ¿de acuerdo? Porque las misiones en las que participaba eran de misiones de paz, de observación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo va a comprar el F-35 americano? Pues claro, lo va a comprar, ya lo quisiera Turquía, pero sí. También está en el proyecto Eurofighter, que el Eurofighter es un proyecto de avión para los que no estén especializados, es un proyecto europeo. Entonces, en fin, no sé, y además, no sé, no va a ser dependiente de Estados Unidos, va a comprar lo mejor. Entonces, y lo más rápido. Entonces, y además, el que compre en la industria estadounidense no quiere decir que sea dependiente de Estados Unidos. Va a comprar y punto. Esto es como cuando vas a la cesta de la compra. Entonces, Turquía también quiere F-35 y Turquía está demostrando que no es dependiente de Estados Unidos. En cuanto a tu pregunta, volviendo a esto, yo creo que sí, que Alemania va a tener un papel importante en Europa y en Estados Unidos. Siempre lo ha tenido, no porque ahora sea Scholz, pero acordaros que cuando Merkel efectivamente no era la canciller alemana, es que era la canciller europea y era la que cortaba el bacalao y era la que movía las fichas del tablero europeo geoestratégico y geopolítico. Y se comía todo. O sea, ¿cuántos presidentes de gobierno ha estado? Si es que ha estado casi tanto tiempo como los 70 años de la reina Isabel de Inglaterra, que la hemos visto ahora en el latino. Entonces, vamos a ver, es importante que ahora siga una sincronía y un acuerdo entre Francia y Alemania, antiguos enemigos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. El entendimiento es fundamental. Sí, Ana, entonces, pero en ese caso, en ese orden de ideas, ¿cómo queda la Unión Europea? Que vuelve, poníamos el ejemplo de Suecia y Finlandia, que acudieron primero a la OTAN antes de buscar soluciones o respuestas o apoyo dentro de la Unión Europea. ¿Vuelve a quedar ese tema de la defensa de la Unión Europea débil? Uy, esta es una me encanta que me hagas esta pregunta. Vamos a ver. El artículo 5 de la OTAN dice, es defensa colectiva. Es decir, si tú me atacas a mí, si Rusia me ataca a España, yo pongo a disposición lo que pueda. Pero el artículo 40 de la Unión Europea quiere decir que sí o sí te tengo que defender como sea. Es decir, es más vinculante, la defensa colectiva en la Unión Europea, siendo miembro de la Unión Europea, el artículo 38, 39 y 40 es más vinculante estos tres artículos de la Unión Europea que de la OTAN, con lo cual es como un poco redundante. Entonces, si encima eres miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ya sí o sí tienes que alguien te va a ir a ayudar. Claro. Entonces, Finlandia ha dicho, bueno, vale, yo estoy de la OTAN, pero por si las moscas también la Unión de la OTAN. ¿Por qué? Precisamente porque ya un tercio del territorio, como he dicho antes, se lo comió, vamos, fue robado e invadido, igual que ha pasado ahora está pasando con el Donbass por Rusia en Ucrania. Entonces ha dicho,
Sí. Voy a coger y me voy a ser de la OTAN. Claro, Ana. No sé si me he explicado. Sí, ha quedado claro, importante ese punto, esos artículos vinculantes tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Me queda un minuto para finalizar el programa. Les doy 30 segundos a cada uno para que hagan su conclusión rápidamente. ¿Qué va a suceder con todo este anuncio de Alemania y este refuerzo que va a hacer de sus fuerzas militares? Comienzo con Jesús. Adelante. Bueno, pues esto de la expansión del gasto de defensa es algo que se había planteado como objetivo desde el 2014, entra dentro de un contexto de una eterna persecución europea de una cosa que se llama autonomía estratégica, pero ahora habrá que ver qué intereses, más allá del este, si ese eje franco-alemán se pondrán de acuerdo para que este nuevo poderío alemán sirva de herramienta para una política exterior común, que es el gran problema. Nunca nos ponemos de acuerdo los europeos. Muy bien, si tenemos una herramienta militar, que la vamos a usar porque tenemos intereses divergentes. El Sahel, dice Francia, Alemania dirá Europa del Este. Sí, Jesús. Ana, su conclusión rápidamente, por favor, muy puntual. Un minuto. Pues yo creo que es una buena noticia. Segundo, la tenía obsoleta, con lo cual se ha puesto las pilas. Puede ser de proyección, no solo emisiones de paz y de tal, sino también de proyección, que para eso lo estamos haciendo nosotros. Y segundo, va a poner también apoyo en la industria militar europea, con lo cual va a ser generar puestos de trabajo e impulsar la industria europea. Pues a Ana del Paso y a Jesús Manuel Triana en la ciudad de Madrid les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales y pueden seguir con la programación de France 24. Sigan con nosotros.